¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana aprovechando este día jueves feriado. Si es que se puede descansar en este contexto de pandemia y de teletrabajo y mucha pantalla, ¿no? Que en el mejor de los casos para las personas que sí podemos hacerlo ha sido una realidad que también nos ha trastocado un poco. En otros casos el salir a la calle es obligatorio y poder trabajar se ha vuelto sumamente complicado. Para todos y todas ustedes, saludos desde acá. Espero que disfruten el viaje de hoy y queremos hablar acerca de un tema que es bien sensible y que nos desafía como sociedad. El rol de la mujer, la participación de la mujer en distintos espacios y cómo ha ido creciendo con el tiempo, pero que poco nos detenemos a pensar en cómo eran antes las cosas y en lo normalizadas que estaban algunas cuestiones que en realidad son brutales. Específicamente, la representación de la mujer en los espacios de los medios de comunicación. Y yo digo antes, pero en realidad cometo un error. Porque hoy día vamos a revisar qué pasaba antes, en 1935, con la primera votación en la que participaron las mujeres en las municipales de ese entonces, y la representación que hacían algunos medios de comunicación donde se burlaban de la figura femenina, se burlaban de la mujer votante. Y en ese sentido hay un estudio súper interesante que hoy día estará en el centro de nuestra conversación, en una entrevista que tendremos con Fabiana Rodríguez Pastene Vicencio, investigadora que ha dado en el clavo con este tema. Digo yo que me equivoco porque han pasado hartos años desde el 35 hasta la fecha. Ya se va a cumplir un siglo de eso. En el 2035 cumpliremos un siglo, en apenas 15 años más. Y resulta que todavía la representación femenina es muy baja. Les contaré en la misma entrevista algunos datos de algo que hicimos en el Observatorio de Datos del Periodismo y la Comunicación acerca de qué tan representada está la mujer como una voz cantante en temas de opinión, de análisis y de especialidad. ¿A qué me refiero? Las columnas de opinión. Qué poca participación y qué pocos espacios hay para que la mujer pueda desempeñarse en ese campo, para que pueda soltar la pluma y decirnos con una voz especializada cuáles son sus puntos de vista frente a los temas que están ocurriéndonos hoy como sociedad. Esa es la invitación que les hago, este tema que está tan en boga cuando hemos discutido tanto como sociedad, qué tan abiertos estamos a que de verdad se nos trate como iguales. ¿Qué dicen los datos sobre eso? ¿Qué ha pasado en nuestra historia reciente sobre ese tema? Bienvenidos a este viaje al centro de los datos. La información está aparentemente donde quiera que vayas, literalmente en tu mano, en tu teléfono. ¿Te has puesto a pensar cuánta es información de verdad y cuánta es infoxicación? Te invito a hacer un viaje para buscar información precisa y de calidad. Un viaje al centro de los datos. Bien, y acabamos de conectar ya con Fabiana Rodríguez Pastene Vicencio, colega, periodista, investigadora, doctora en historia y académica de la Universidad de Playa Ancha y la Universidad Adolfo Ibáñez, que ha estado investigando un tema que es el que queremos recorrer hoy día a través de datos y a través de una conversación interesante también. Fabiana, amiga personal también, debo decirlo, un gusto tenerte hoy día en este viaje. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Carlos, te la iba a cobrar. Yo dije, falta lo más importante, yo quiero que diga amiga personal, así que te la iba a cobrar, querido amigo, si no, al revés, como te comentaba un ratito fuera de cámara, súper contenta de acompañarte en este viaje del cual he sido espectadora, porque me encanta, ¿verdad?, lo que están haciendo, y también súper honrada con la invitación, así que muchas gracias. Sí, podemos conversar también de otro programa muy interesante que aprovechamos de recomendarle a quienes nos ven a esta hora, como cada jueves, el programa Región F, que ya vamos a dar detalles de qué se trata, pero vamos a dejar la letra F grande ahí de femenino, porque es parte del mundo de la mujer lo femenino, es mucho más complejo y mucho más interesante también. Así que de eso queremos hablar hoy día, Fabiana. ¿Cómo, y a propósito de un paper que acaba de ser publicado, un paper tuyo que investigaste con Tamara Candia también, acerca del humor político, acerca de la representación de la mujer en un hito importante, que fue la elección municipal del año 1935. Por ahí vamos a partir esta conversación, pero el recorrido va a ser más largo. Y que la mujer se le representaba de una manera en particular en el humor político en la revista Topaz, y podemos sacar ahí hartas cosas. Cuéntanos un poco de eso para partir, Fabiana.
Sí, hay harto paño que cortar ahí. Sí, bueno, yo me inicio, tú ahí lo mencionaste, yo hice un doctorado en historia y mi tema de investigación, mi proyecto de investigación, digamos, doctoral, tenía que ver con la publicidad, las representaciones sociales en la publicidad. Y ahí yo, bueno, de eso también podemos hablar, porque la publicidad también tiene mucho paño que cortar respecto a las representaciones de género. Y luego me di cuenta que el humor y la publicidad tienen algo en común. Y por eso salté en el fondo de la publicidad al humor, que es que son súper contextuales. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si tú, por ejemplo, ves un comercial de esos tipos, llame, que a mi hija les carga, a veces llame ya, y como que de repente te resultan que son de otras culturas, uno le puede resultar como ajeno, como que no lo entiende, y lo mismo pasa con el humor. O sea, hay humoristas que tú ves un stand-up comedy que tienen esta capacidad como intercultural, que tú te mueres de la risa, pero en general los chistes, los mismos memes, por ejemplo, suelen ser súper contextuales. O sea, tú tienes que estar dentro de un contexto, escenario determinado para poder significarlos. Por lo tanto, mi rollo con esto era que la publicidad, así como el humor, son una fuente súper rica para entender la cultura en la cual se inserta. Entonces yo, después de estudiar la publicidad, que ya hablaremos de aquello, dije, qué entretenido, qué interesante debe ser estudiar el humor. Y empecé a ver en el fondo qué temática podía ser. Y una de las cosas que a mí me quedó como un poco picada, por decirlo de cierta manera, de la tesis doctoral, es que me había encantado hacer un estudio comparativo. Yo estudié los inicios del capitalismo de consumo, cuando surge la publicidad como la conocemos hoy en día, que es la publicidad donde la Coca-Cola nos vende felicidad, con imágenes, etcétera, porque antes la publicidad, para que la gente en la casa entienda, era muy similar a avisos económicos, eran como lo que los periodistas llamamos sábana, o sea, puro texto, aviso económico. Coca-Cola, bebida carbonatada con sabor a caramelo que le quita el dolor de cabeza. Entonces se produce un salto cuando se empieza a estudiar justamente la imagen. Y yo analicé 30 años de publicidad en Inglaterra, en la Inglaterra victoriana tardía, una cosa que suena muy ñoña, pero era entretenida. Pero obviamente me había encantado hacer un comparativo de cómo era la publicidad a los albores del capitalismo de consumo hasta el día de hoy, pero habría tenido que demorarme, en vez de 4 años más en sacar el doctorado, probablemente me habrían pedido el divorcio, habría tenido un costo que yo no estaba dispuesta ya a esa altura a asumir, con 2 guaguas chicas. Claro, un problema muy caro. Entonces yo partí estudiando el humor con esta idea, Carlos, querido, de sí, como pensar al tiro en el comparativo. Entonces dije, ¿qué sería interesante comparar? Y ahí me topé justamente porque a raíz de otros estudios la conocía, y porque sabía que en la biblioteca Bach de la Católica Valparaíso, ahí en la casa central de la Católica, está Topase. O sea, tenía primero el acceso a la fuente directa. O sea, están los Topases del año 1931 en adelante. Y me pareció súper interesante compararla justamente con The Clinic, para ver en el fondo cómo eran estas representaciones sociales de las mujeres, comparando, como tú muy bien decías, la primera vez que las mujeres ejercieron el derecho a voto, que se promulgó el año 1934 y se ejerció efectivamente el año 35 en elecciones municipales, porque, como también conversamos fuera de pantalla, el voto universal llegó recién el año 49, para ejercerse recién el año 52. Entonces yo dije, ya, voy a tomar estas municipales, que son la primera vez que la mujer votó en nuestro país, y las voy a comparar con las últimas municipales, que eran las del año 2016. Entonces ahí surgió este estudio muy bonito que compara en el fondo esas representaciones sociales en Topase, 1934-35, y The Clinic en el año 2016. ¿Han evolucionado esas maneras de representar? ¿O hemos ido caminando a lo Michael Jackson haciendo el moonwalking hacia atrás, digamos? Sería tan lindo, amigo querido, decirte sí. Y lamentablemente, pensemos, como te mencionaba, que transcurrieron 81 años entre una revista y la otra. Y evidentemente hay una evolución que uno podría decir que tiene más que ver con el tipo de humor, o con lo que resulta, como te decía, en estos contextos humorísticos en determinados escenarios y en otros no. Pero parte del principal desafío de esta investigación fue crear, tú lo sabes bien, ¿verdad?, una matriz que permitiera comparar dos momentos históricos súper distantes en el tiempo,
Y ahí, por ejemplo, dentro de la matriz que trabajamos con Tamara, que fue mi ayudante de investigación, ¿verdad? Aprovecho de mencionar también a Francisco Mesenet, que fue mi tesista de pregrado, la Carola González, que fue mi tesista de posgrado, con mi equipo de investigación. Y pues catalogamos, por ejemplo, los tipos de humor, o sea, entender qué se entiende por humor verde, qué se entiende por humor grotesco, qué se entiende por sátira, qué se entiende por sarcasmo. Pero también tipificamos los universos simbólicos mediante los cuales la mujer era objeto, porque no era sujeto, eso también es muy objeto de burla. Y el principal era la superficialidad. Y el principal era la superficialidad en el año... ¿Cómo se nota eso? Sí. O sea, la superficialidad en el fondo, y te lo voy a explicar en términos súper sencillos, ahí después tú verás, la investigación está mucho más definido, en términos mucho más académicos, pero aquí lo importante, ¿verdad?, es que la gente nos entiende y que podamos comunicar, ¿no? Es, en el fondo, que la mujer no da el ancho, ¿ya? La mujer como un ser fisiológica, intelectualmente inferior, ¿ya? Donde en 1934 ese argumento de superficialidad, de no tener en el fondo la profundidad para entender, para ser una sujeta política como tal, para ser una ciudadana como tal, para estar a la altura del desafío que implica ser un ciudadano, era el argumento que se esgrimía para negarle o para burlarse de su derecho a voto, y ese mismo argumento de superficialidad es el que se esgrime el año 2016 para, por ejemplo, cuestionar el liderazgo de una figura como la presidenta de la República, ese entonces Michelle Bachelet, y con ella para abajo diputada, senadora, alcaldesa, etcétera, etcétera. Entonces es súper interesante ver cómo transcurridos los 81 años, los universos simbólicos siguen siendo básicamente los mismos. Fabiana, entonces sí es un moonwalking. Claro, ¿hay alguna imagen en el año 1935 de lo que tú revisaste en Topase que pudieras traernos a colación, que sea ilustrativo de aquello, y nosotros lo mostramos acá en pantalla? Sí, mira, me acuerdo de una en particular, que la tengo que buscar, pero vamos a ver si la encontramos, donde en el fondo había como una suerte como de consultorio sentimental en el Topase de esa época. Entonces era como estimada directora, bueno, no me acuerdo, mala memoria, pero no me acuerdo a quién le dirigen la carta, pero era Topase, evidentemente, un personaje de Topase, la Peggy, y le dice: ayuda por favor, no sé por quién votar, porque no he visto las fotos de los candidatos. Otra que decía: ayúdame por favor, no sé a qué candidato elegir, porque mi padre apoya, por ejemplo, el Partido Conservador y mi novio apoya el Partido Liberal. Por favor, oriénteme, ¿voto como hija o como novia? O sea, ese tipo de argumentos en el fondo donde te demuestra que la mujer era incapaz de ejercer autonomía a la hora de pensar en el fondo qué candidato la representaba mejor, sea porque no había visto la foto, o sea porque también esa dependencia económica era esgrimida como una dependencia de carácter intelectual o ideológico. ¿Te fijas? En ese momento los medios tenían normalizado que la mujer no era capaz de tomar una decisión racional, y presentaban esa imagen de la mujer. Exacto, pero tú también te das cuenta, por ejemplo, en The Clinic, yo sé que ya estamos hablando principalmente de Topase, pero un poco para hacerte este paralelo, querido, que en The Clinic también esta cosa que se le acusaba mucho a Michelle Bachelet, que quizás en un hombre habría sido una cosa que se habría llamado liderazgo colectivo o liderazgo de equipo o digamos liderazgo inclusivo, pero a la Michelle Bachelet era como esto del consultivismo, que todo lo tiene que consultar, que para todo hace un comité. Entonces que también tiene que ver con esa que si hubiera sido un hombre quizás hubiera sido como, oh mira qué bien, es participativo, es liderazgo participativo, pero como es una mujer es porque es incapaz de tomar una decisión sola. ¿Te fijas? Entonces Entiendo. Sigue siendo esta como incapacidad de poder ejercer en forma autónoma, independiente y empoderada finalmente su rol en cuanto a sujeta política. Yo estaba revisando incluso algunos datos que a mí me motivó mucho revisar el año pasado a propósito de una presentación que hice sobre cómo la mujer
toma tribuna como columnista, como líder de opinión. Y fíjate que haciendo una revisión de un libro que fue publicado en el año 2010, 100 mejores columnas se llama, a propósito del Bicentenario de Chile, de las 100 mejores columnas publicadas en ese libro, un recopilatorio, 88 eran de hombres, 12 de mujeres. De los columnistas y las columnistas consideradas en ese ejercicio, 61 en total, 50 hombres, 11 mujeres. Y después yo me puse a revisar un diario de referencia. Aquí no estoy diciendo que ese diario sea el centro de los males, digamos. Es solo un diario de referencia que es de cobertura nacional y que tiene fuerte presencia o alta participación de plumas escribiendo, ¿no? El diario La Tercera, de 4.000, quiero decir, 4.908 columnas entre enero de 2018 y enero de 2020, de 4.908, 4.041 son columnas escritas por hombres y 867 escritas por mujeres. ¿Qué pasa ahí, Fabiana, cuando la mujer no es la que es representada de una manera por el medio, sino la que tiene el espacio para poder expresar una expertise, una opinión, un punto de vista frente a algo de la realidad? Bueno, yo te agradezco mucho la pregunta porque yo partí con el humor, partí con la publicidad, muté al humor y ahora justamente lo que he estado como estudiando muy patuadamente, pues digo estudiando, pero las tesis que me ha tocado guiar y por donde llevaba a mis queridos tesistas, justamente tiene que ver con el tema de la presencia de las mujeres en los medios, y me parece súper interesante la pregunta porque la presencia de las mujeres no solamente tiene que ver en cuanto a representación, sino que también en cuanto a ellas como voz, y es una voz que evidentemente está súper invisibilizada, porque, estructuralmente, y por eso me parece súper interesante el planteamiento de tu pregunta, estructuralmente hay muchas menos mujeres que escriben, entonces mal podría uno tener 50 columnas, entre las 100 mejores columnas, 50 de hombres y 50 de mujeres, si en el censo, en la muestra, por decirlo, tienes tan pocas mujeres escribiendo. Entonces, por eso también ahí la pregunta que hay que hacerse es qué hacer con un problema que finalmente es estructural. Porque el problema, cuando llegamos a esta pregunta que tú me hacías en primera instancia, de por qué hay tan pocas mujeres en esas 100 mejores columnas, es porque el problema es mucho anterior, es un problema estructural donde hay pocas mujeres escribiendo, ¿ya? Entonces, por eso que muchas veces se critica todo este tema de la ley de cuotas, por ejemplo, en orden de los medios, en orden de la primera línea, por ejemplo, en las distintas empresas, que hay estudios bastante interesantes también al respecto, en la representatividad, ¿verdad?, de las distintas autoridades, no solamente autoridades de elección popular, sino que también autoridades en el fondo que vienen desde el gobierno, desde el Estado, y también en cuanto a la estructura de los medios de comunicación, se me viene de las que conozco, ¿verdad? La misma Marilyn Ludes, que fue decana de la Escuela de Comunicación y Periodismo, la Marcela Kupfer, con quien trabajamos en Región F, pero las mujeres que son directoras de medios, tú las cuentas con los dedos de la mano y de ahí para abajo. Entonces lo que pasa a nivel de columnistas en el fondo responde a un problema que es estructural. Y por eso se habla de feminismo radical. La gente piensa que cuando hablamos de feminismo radical estamos pensando en quemar los templos y en rasgar vestiduras, ¿verdad? Y no, a veces sí, pero en el fondo se refiere a que esa deconstrucción tiene que ser en el sistema, tiene que ser en las estructuras que son patriarcales. Y ojo, que yo estoy ahí firmemente creo que ahí ganamos todos, ganamos hombres y mujeres, porque también podremos hablar después de aquellos, todos estereotipos que representan los medios de comunicación, tienen que ver con una mujer en el fondo que es sentimental, que es dependiente, que es superficial, que es sumisa, que es dulce, pero también con un hombre que tiene que ser fuerte, que tiene que ser dominante, que tiene que ser independiente, que tiene que ser proveedor, que no es capaz de hacerse cargo de los hijos. Entonces, esos estereotipos finalmente que se traducen en estas representaciones de los medios de comunicación nos afectan como sociedad. ¿Y se le pide a la mujer que se masculinice? Considerando eso como que lo masculino es el que la lleva, el que provee, el que todos esos atributos, cuando la mujer llega a una posición de igualdad con el hombre, se le exige, se le lleva a ser menos femenina y más masculina. ¿Puede ser eso? De hecho, otra imagen que en este momento, señor televidente, no va a aparecer porque esa imagen sé que la tengo y te la voy a mandar, es otra de las cosas, por ejemplo, que reveló Topase, que en el fondo a la mujer, para poder tener cierta actitud reivindicativa,
¿verdad? Se parecía que o sea, que no era, a ver, ¿cómo decirlo? No es compatible desde el punto de vista de este estudio de Topaz, y que después se repite de alguna otra manera en The Clinic, ser femenina, y estoy pensando en el concepto más amplio de feminidad, y luchar por los derechos reivindicatorios de distinto tipo, o sea, de su carácter sufragista desde luego, pero también desde el aborto, el derecho a elegir sobre el propio cuerpo, digamos, el derecho a luchar en contra de estas brechas salariales entre hombres y mujeres, o sea, como que tú tuvieras que despojarte de tu cualidad de mujer para poder lograr en el fondo ciertos niveles de eficiencia, de efectividad, de competitividad, y eso también está súper presente. De hecho, te comentaba fuera de cámaras que me tocó participar como oyente, por cierto, en una charla este fin de semana, y ahí eso está presente a lo largo de toda la historia. O sea, las mujeres que llegaron a ser sacerdotisas, que llegaron a ser monjas respetadas, que llegaron a ser aviadoras, que llegaron a ser escritoras, ¿cuántas veces se hicieron pasar por hombres, por ejemplo? O tuvieron que hacer votos de castidad, de pobreza, y ojalá tapar su pelo, o sea, tapar los rasgos que de alguna otra manera revelaran esa feminidad. Y hoy día lo vemos expresado en otras cosas, pero que apuntan a lo mismo. Finalmente, tratar de esconder eso que diferencia a la mujer del hombre, que es la feminidad. Oye, Fabiana, tú haces un programa de televisión que se llama Región F, junto a Karen Trachtenberg y a un equipo de estudiantas y estudiantes de periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Región F. ¿Nos puedes contar un poco de esa experiencia? Porque, ¿de qué se trata? El concepto Región F, ¿quiénes van invitadas? ¿Cómo se...? Obras son amores, dicen, y eso lo sabes bien. Reivindicar el lugar de la mujer a nivel de medios también a través de esta experiencia. Sí, mira, el Región F nace hace rato ya. Yo siempre cuando tengo la oportunidad de contarlo lo cuento, porque es como que nos fue la moda del 2018, eso que quede súper claro. con mi amiga personal también, Karen Trachtenberg, actual directora de la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Adolfo, acá en Viña del Mar. Un día estábamos en su oficina y en el fondo fue como, pucha, tenemos que hacer algo, como hagamos algo entretenido, hagamos algo que nos guste, y surgió... estamos en la oficina, así que no te podría decir que fue tras de un pisco sour, fue efectivamente tras de un par de cafés bien conversados entre dos amigas. Surgió esta idea de hacer un programa de mujeres, pero no de mujeres para mujeres, sino que justamente en esta misma lógica que tú me formulabas, Carlos querido, en la pregunta anterior, donde las mujeres tuvieran voz, o sea, entendiendo que queríamos hacer un programa para mujeres, pero que en el estereotipo clásico del programa para mujeres, cuando uno dice un programa para mujeres, ¿en qué piensa? Patrones de moda, en cocina, o sea, no, nosotros queríamos un programa que fuera desde las mujeres, pero para la sociedad toda, donde efectivamente se visibilizaran estas voces que, como tú muy bien señalabas a raíz de este estudio de las columnistas, están bastante invisibilizadas si tú comparas datos duros en relación a la presencia masculina. Volviendo al tema de los datos, que es lo que nos convoca, las mujeres, cuando aparecen como protagonistas de la noticia, de partida aparecen como protagonistas de la noticia en un 25%. O sea, 3/4 de la torta se la llevan los hombres protagonistas de una noticia y 1/4 se lo llevan las mujeres. Estoy haciendo esto en términos muy generales. Okay. Y dentro de ese 25%, donde las mujeres protagonizan la noticia, en la inmensa mayoría, ya te estoy hablando, bueno, eso va a depender obviamente del medio, ya, y ahí tú podrás identificar, vamos a tratar de no dar nombres, pero tú podrás identificar que en algunos medios esto es mucho más, se profundiza mucho más que en otros medios, pero ese 25% es principalmente cuando son víctimas de violencia, o me refiero vinculadas a la prensa policial, ¿ya? O vinculadas a la farándula, con un claro tratamiento en términos de cosificación o de objetivación del cuerpo femenino. Entonces, en esta torta, que es el 100%, el 75% es para hombres, y en ese 25% donde las mujeres aparecen protagonizando noticias, son objetos o víctimas. O sea, ese es el escenario. Entonces, en este escenario nos parecía con Karen súper interesante empezar a visibilizar mujeres que fueran líderes a nivel regional. Debo reconocer que ya nos soltamos en las trenzas con la Karen y partimos con un programa regional, pero últimamente estamos súper promiscuos y hemos tenido entrevistadas, no sé, el año pasado vino la Mónica González, la Mónica Rincón, este año tuvimos la Alejandra Mustaki, o sea, hemos tenido ya no solamente de la región, pero la mirada del programa sigue siendo regional,
¿Por qué? Porque creemos que las mujeres de regiones que son líderes, y cuando te digo líderes, tú conoces el programa y conoces el proyecto, son líderes dirigentes sociales, dirigentes, o sea, activistas culturales, políticas, escritoras, o sea, la gama es súper amplia, pero en el fondo son mujeres que han tenido que, para ser líderes en sus respectivas áreas, pasar un doble obstáculo, si se quiere, un doble techo de cristal que tiene que ver con, primero, ser mujeres, y segundo, ser de regiones, en un país que además está sumamente centralizado. Entonces esa fue un poco la premisa. Y partimos con esto el año 2016 y ya estamos en nuestro quinto año de programa. Esta semana, entiendo que esto sale el jueves, ¿verdad? Esta semana ya hace 4 días atrás salió la entrevista a María Medina. ¿Quién es María Medina? Es una mujer que es dirigente social del campamento Manuel Bustos, ubicado en Viña Ciudad Bella, el campamento más grande en todo nuestro territorio nacional, donde ella en el fondo habla lo que significa vivir en un campamento, ser dirigente social y estar en estado de confinamiento. ¿Ya? Que me parece súper interesante. Y en la ciudad que tiene más campamentos a nivel nacional también. En la ciudad que tiene más campamentos a nivel nacional. Entonces ahí en el fondo yo parto con esa premisa de que hay un doble confinamiento, porque los que vienen en campamento ya están confinados, o sea, ya están lejos de los centros comerciales, de los servicios públicos, de los hospitales, entonces ese confinamiento ahí pega aún más fuerte. En el programa anterior, por ejemplo, habíamos tenido a Teresa Venega, pero está diciendo bien el apellido, ya confesé que soy pésima con los nombres, con los apellidos sobre todo, y Teresa es esta profesora, ¿verdad?, de Lonquimay, que salió a la palestra, a la primera plana noticiosa, por estar haciendo sus clases de historia, ¿verdad?, por radio. Pero ahí la temática, un poco la mirada del Región F, no es preguntarle, oye, ¿cómo haces tú para hacer tus clases con radio? ¿Cómo lo haces desde la tecnología? Sino que en el fondo hablar como de las problemáticas que implica en el fondo ser mujer y enfrentarse finalmente a estos obstáculos. Así que eso, y es un proyecto, como tú muy bien decías, que yo creo que lo más bonito que tiene, además de las mujeres tremendas que hemos entrevistado, es también el equipo, que está compuesto principalmente por alumnos. O sea, son alumnos de primer a cuarto año de carrera, que son los briferos, que hacen los briefs, son los productores, son los transcriptores, son los camarógrafos, son los editores. Entonces es un proyecto docente súper, súper bonito, que se construye además muy colectivamente. Qué mejor que hablar de un programa con ese nivel de colaboratividad en otro programa que también es colaborativo. Acá en Estudio C, la productora que está detrás de todo esto también es un trabajo colaborativo, así que es la televisión y son los medios que se tienen que hacer hoy día, ¿no? Yo creo que mientras instalen conversaciones necesarias, como decía un viejo programa, la cosa anda bien. Te quiero agradecer por eso, Fabiana, por esta... Oye, y se nos pasó el tiempo volando, pero una gratísima conversación. Volando, sí, no, al revés, reiterar los agradecimientos, hacer un llamado, ¿verdad?, a la prensa, a que trabajemos todos por una prensa menos sexista, ¿verdad?, por una prensa en el fondo que aborde la figura de la mujer, ya no desde los estereotipos, sino desde justamente estas construcciones colectivas que nos sanan y nos hacen bien a todos como sociedad. Así que nada, puedo agradecerte el espacio. Después, cuando corte la grabación, podemos seguir conversando nosotros 1 hora más sin ningún problema, yo lo sé, pero entiendo que el tiempo acá en la televisión pasa rápido y nada, pues se me pasó volando y eso significa que lo pasamos bien. Oye, Fabiana, ¿dónde podemos ver Región F? Además de las redes de la UAI y todo, tenemos posibilidad de verlo. Ya lo tenemos, Región F lleva 5 años y hace 4 años tenemos este proyecto de carácter colaborativo con Soy Chile y con La Estrella. Así que en las plataformas de soychile.cl y de soyvalparaíso.cl y en La Estrella los días lunes cada 2 semanas está ahí el programa, y además que también, bueno, nos sigan en redes sociales, en Instagram y en Facebook, @programa Región F, estamos ahí. Región F súper presente también y con harta motivación, porque como estamos con los jóvenes y los jóvenes están en redes sociales, así que tenemos ahí también harta presencia en Instagram, en Facebook y en Twitter. Así que para que nos busquen y nos sigan. Excelente, Fabiana. Muchas gracias. Que estés bien. Un abrazo.
Mientras teníamos esta conversación con Fabiana, revisábamos parte de las publicidades, de los avisos de esa época. Qué brutal. Pero fíjense que ha cambiado el mundo. Nos comunicamos de otra manera, los contenidos se trabajan de otra forma. Se habla de programación, se habla de Big Data, se habla de muchas cosas que están ligadas al espíritu de este programa. Pero también podemos encontrar ahí sesgos machistas que son bien brutales. Comparto con ustedes una imagen que por estos días da vuelta y tiene que ver con el mundo de la ciencia de datos y cómo se vuelven a repetir estos sesgos, estos patrones que, por cierto, no nos acomodan mucho en los tiempos que estamos viviendo. Se observa en esta imagen a una mujer y a un hombre dialogando, donde ella dice, soy modelo en Instagram, y él dice, yo modelo Machine Learning a través de software, ¿no? De programación en un computador. ¿Cómo se trata de pasar entonces la idea de que, claro, para modelar las mujeres solo modelan ropa y cosas que tienen que ver con la estética, pero cuando se trata de la programación en sofisticado, no, eso se queda solamente en manos de los hombres? Para que vayamos pensando también cómo, a pesar del tiempo, seguimos repitiendo ciertas cosas con más sofisticación en el lenguaje, probablemente, pero lamentablemente repitiendo algunas cuestiones que no están bien. Gracias por acompañarnos, espero que esta conversación abra otras conversaciones en sus casas también y espacios en que comparten con amigas y amigos. Gracias por acompañarnos, como les decía, y nos encontramos la próxima semana. Sigan con la programación de Estudio C. Mañana llega Toño Sandoval con Backstage.